Mis hermanos, buenas noches. Qué alegría volvernos a encontrar en estos espacios donde estudiamos la palabra del Señor, donde una vez más podemos tener comunión como hermanos en torno a la santa palabra del Señor. En este estudio que estamos haciendo en el libro de Lucas, ya terminando el capítulo 12, si el Señor lo permite en esta oportunidad, vamos a continuar con el estudio de los últimos versículos, que es del 54 al 59. Antes de empezar, mis hermanos, quiero que me acompañen a colocar este tiempo en las manos del Señor. Padre, gracias por esta oportunidad que nos das de volver a estudiar tu palabra, de continuar, mi Señor, con el estudio de Lucas. Gracias por estas verdades que nos has regalado, mi Señor, por lo que descubrimos a través de tu palabra, mi Señor, y porque sabemos que es útil para edificarnos, para redarguirnos, mi Señor, para instruirnos, para poder, mi Señor, conocerte más y poder, mi Señor, de esta manera agradarte, obedecerte y, por supuesto, mi Señor, compartirla a aquellos que no te conocen. En tus manos colocamos este tiempo precioso para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús. Bien, mis hermanos, entonces vamos a continuar con el estudio de la palabra del Señor. En esta ocasión, pues ya vamos por el versículo 54 hasta el 59, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Son 6 versículos bastante provechosos para nuestra vida espiritual. Dice Lucas capítulo 12, versículo 54 en adelante. El título que tengo en la Reina Valera es ¿Cómo no reconocéis este tiempo? Empezando con el 54. Dice así, mis hermanos, decía también a la multitud el Señor Jesús: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Versículo 57. ¿Y por qué no juzgáis vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrestre al juez, y el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Bien, mis hermanos. Vamos a estudiar nuevamente, vamos a irnos versículo por versículo. Vamos a de esta manera ir yendo un poco más al detalle, un poco más a fondo. Dice versículos 54 y 55. Decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Mis hermanos, acá vemos algo muy interesante por parte del Señor. Dice que desde el inicio del capítulo, mis hermanos, estamos viendo cómo el Señor habla con sus discípulos, ¿cierto? Está hablando directamente a sus discípulos. Pero ahora el versículo 54 empieza diciendo, decía también a la multitud. Acá parece que el Señor hace un giro por completo. Y yo me imagino que tiene a sus discípulos de frente y ahora voltea a mirar al resto, porque lo que va a decir también es directamente para aquellas personas, ¿cierto? Y en esta ocasión ya sus palabras van dirigidas al resto de la multitud, como lo dice este versículo. El Señor muestra su deseo también, mis hermanos, para que aquellas personas dieran la importancia, mis hermanos, a las cosas espirituales, a las cosas del alma, ¿cierto? Como lo hacían con las cosas relacionadas con el cuerpo, con los astros, con la ciencia, o si le podemos llamar así, que podían experimentar en aquella época. A ellos, mis hermanos, les convenía, como a las personas que no conocen de Cristo, les convenía discernir el camino de Dios con relación a ellos mismos, ¿cierto? Para prepararse convenientemente para entrar por ese camino que Dios ha establecido, que es el único camino para llegar a Él. Estamos hablando de la persona de Cristo. El poniente, este término poniente, mis hermanos, que vemos en este versículo 54, hace referencia
al mar Mediterráneo, ¿cierto? Y del sur hace referencia al África, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, acá vemos que eran dos vientos completamente diferentes. El uno llevaba lluvia y el otro llevaba calor, ¿cierto? Entonces vemos que aquellas personas se habían interesado bastante por la ciencia, se habían interesado bastante por el exterior, y lo conocían muy bien. Y de hecho, bueno, mis hermanos, eso hoy en día pues lo podemos apreciar en el campo, ¿cierto? Para los que nos gusta de pronto el campo, o conocemos de pronto pues algo pues de las nubes, que llegamos y nos asomamos, oiga, así como que va a llover, y aunque en algunas ocasiones como que no ocurre, siempre vemos que hay algunos indicios que nos permite determinar si hay lluvia o no. Hoy en día ya tenemos ayuda del IDEAN, tenemos ayuda de los satélites, tenemos ayuda pues de una cantidad de elementos que nos ayudan a poder tener certeza si va a llover o si va a hacer calor. Entonces, eso es lo que está sucediendo, mis hermanos. Ahora bien, hay un término griego que viene de la palabra cronos, que significa tiempo. Un tiempo lineal, como una línea de tiempo, por ejemplo, desde la época de la creación hasta nuestros días. Hay una línea de tiempo donde han sucedido diferentes eventos. Bueno, mis hermanos, esta palabra tiempo que está utilizando aquí el Señor en este estudio que estamos haciendo, vemos que ya no tiene que ver con la palabra cronos. Acá estamos hablando de la palabra kairos, Eso ya lo vemos en el versículo 56, sino que me quiero adelantar para poder entender un poco más el contexto. Esta palabra kairos, mis hermanos, de la que está hablando el Señor acá en el versículo 56, que ya lo vamos a ver, no hace referencia a esa línea de tiempo, sino a un tiempo específico. Por ejemplo, estamos hablando de la línea de tiempo desde la creación hasta nuestros días. En el año, hace 2024 años aproximadamente, nació Jesús. Bueno, ese tiempo es el kairos. Y el término que el Señor está utilizando en este versículo se refiere a un tiempo en específico, a un tiempo pero un poco más como el detalle. Esta palabra tiempo es de kairos y significa un tiempo o momento específico, ¿cierto? Dentro de ese cronos que es como la línea de tiempo. El kairos también puede traducirse como oportunidad. Los estudios terrenales, mis hermanos, como lo estamos viendo en el versículo 54 y 55, nos permiten, pues como ya lo mencionábamos, discernir algunos eventos futuros, ¿cierto? Y hasta hoy en día, por simple lógica, podemos deducir algunas otras cosas. Pero la cuestión, mis hermanos, es que en aquella época, aquellas personas estaban interesadas, era solamente como por descifrar aquellos misterios de la ciencia. Ellos eran muy celosos con la palabra. Recordemos que el judaísmo es muy celoso con sus creencias, pero mire que podían determinar una gran facilidad lo que pasaba con el clima, pero no podían entender lo que la palabra del Señor en aquel momento les estaba enseñando, era acerca de la venida del Mesías. Aquellos fariseos están viendo a Jesús, están escuchando hablar de él, están viendo cómo le recobra la vista a los ciegos, cómo sana enfermos, ¿cierto? Cómo camina sobre el mar, cómo multiplica los panes, los peces, cómo hace una gran cantidad de milagros, cómo resucita muertos, ¿cierto? Pero ellos no pueden ver ese kairos que está pasando en aquel momento de manera específica. Ese camino de los que ellos estaban buscando, mis hermanos, de lo que ellos estaban estudiando, hacía referencia al Mesías y lo tenían ahí de frente, les estaba hablando, pero no podían, su ceguera espiritual era tan grande que no podían entender que ya el Mesías había llegado. Ese camino era el Mesías. Mire lo que nos dice Lucas 24:44, mis hermanos. Y les dijo el Señor Jesús: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros,
que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Mis hermanos, del Señor hay gran cantidad de escritos. En el Antiguo Testamento, los profetas, en el Antiguo Testamento vemos las diferentes señales, en el Antiguo Testamento vemos cómo el Señor les había mostrado de ese Mesías que había de venir, con unas características tan precisas que las estaba cumpliendo el Señor. Pero aquellas personas estaban completamente ciegas, porque no podían entender que ese Mesías que ellos estaban esperando ya estaba en medio de ellos. Mis hermanos, solo ha existido un solo camino para reconciliarnos con el Señor. Solamente hay un solo camino para reconciliarnos con el Señor, mis hermanos. Siempre lo ha habido. Y no hay un camino distinto. No hay un camino distinto. Mire, y me gusta mucho como lo dice Hechos capítulo 4, versículo 12. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Para aquella época, cuando se escribió Hechos de los Apóstoles, apenas estaba completando el canon del Nuevo Testamento, apenas estaba iniciando, ¿cierto? Y esas palabras eran dirigidas a aquellos judíos, a aquellas personas que rechazaron a Cristo. Y ellos lo entendían de esta manera. Pero aquí Lucas escribe de una manera tan precisa que no hay un camino distinto para llegar a reconciliarnos con el Señor, que es el Señor Jesucristo. De hecho, Juan 14:6, el mismo Señor llega y lo dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Aquellas personas, mis hermanos, eran sabios en cuanto al clima, eran sabios en cuanto a la ciencia, eran sabios en cuanto a discernir lo que el firmamento les estaba mostrando, ¿cierto? Pero no podían entender las señales de la palabra del Señor. Aquellas personas se dedicaban, como hoy en día, se dedican al estudio de una gran cantidad de cosas distintas a lo que la palabra del Señor enseña. Y no estoy diciendo que estudiar es malo, estudiar es bueno, siempre y cuando vayamos cogido de la mano del Señor. Dice Romanos capítulo 9, versículo 22, profesando ser sabios se hicieron necios. Eso estaba pasando también en aquella época, eso pasa hoy en día también. El hombre se mofa porque ha ido al espacio, porque hace cantidad de descubrimientos, cantidad de vacunas, pero no pueden entender lo que el Señor ha dejado en su santa palabra. No lo pueden entender. Dice la palabra del Señor, porque para ellos eso no cura, porque tienen un corazón completamente endurecido, porque su mente está entenebrecida. Eso pasaba ya, pero también está pasando hoy en día, en nuestros días, mis hermanos. Nosotros necesitamos reconocer el tiempo en el que estamos viviendo hoy en día, mis hermanos. Esas señales de las que nos habló el Señor cada día son más claras. Cada día son más claras, mis hermanos, y necesitamos darnos cuenta que nada va a cambiar hasta que Cristo regrese. Eso lo dice aquí el versículo 56. Hipócritas, sabed distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Y cómo no distinguir ese tiempo? Ya estamos hablando aquí del versículo 56. Necesitamos, mis hermanos, saber en qué tiempo estamos. Necesitamos señalar el kairos en el que estamos en este momento. Van a haber diferentes pruebas. El Señor en Mateo 24 nos da un panorama supremamente claro de lo que serán esas señales antes del fin. Y pareciera que estamos viviendo ya esos días. Pero mientras tanto, mis hermanos, su iglesia, los que hemos confiado en Cristo, los que hemos depositado nuestra fe en Él, en medio de las diferentes pruebas, vamos a disfrutar de la paz de Dios. Como lo dice Juan 14:27, dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, porque el Señor está con nosotros. Ese tiempo, en la medida en que está pasando, somos testigos de las dificultades por las que atraviesa el mundo, y nosotros no somos ajenos a las consecuencias, pero tenemos victoria porque hemos confiado en el Señor. Por eso es que el Señor aquí los llama hipócritas, porque solo quieren ver es un espectáculo, porque solamente sus ojos quieren ver es únicamente señales, y de ahí no pasan. Quieren ver solamente emociones y de ahí no pasan. ¿Cuántas religiones hoy en día se dedican a eso? A perder el tiempo
a enseñar cosas que no van acorde a la palabra del Señor. Y aquellas personas que sean víctimas es porque han despreciado el estudio de la palabra del Señor. Porque es ahí donde encontramos la verdad. Dice el Señor, escudren las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Así lo dice. Esa expresión del Señor es como, cuando les dice hipócritas, es como si le estuviera diciendo, oiga, ¿no saben discernir la oportunidad que Dios les está dando en este momento? No se están dando cuenta que de lo que es lo que Dios les está ofreciendo ahora y que quizás más adelante no lo vayan a volver a tener esa misma oportunidad. Eso me hace acordar, mis hermanos, cuando nosotros le compartimos a aquellas personas y uno se encuentra con personas con un corazón tan endurecido y uno quisiera abrirles ese corazón y decirle, oiga, venga, no dejen pasar esta oportunidad, así como el Señor se lo estaba diciendo a aquellas personas. No dejen pasar esta oportunidad porque posiblemente más adelante no la van a tener. Necesitamos, mis hermanos, conocer el tiempo de la iglesia en este momento. Somos protagonistas. Somos protagonistas porque el Señor ha dejado un trabajo en nuestros hombros. Y es compartir a aquellas personas que no conocen del Señor. Mis hermanos, no hay nada más importante en esta vida, sí, para el hombre, que estar a paz con Dios. Que estar a paz con Dios, mis hermanos. Y ese tiempo le llegó al hombre en la persona de Cristo. Lamentablemente, hay muchas todavía que tienen su corazón endurecido, que creen en otras cosas, menos en la promesa del Señor acerca de ese Mesías que lleva hace más de 2000 años. Como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 6, versículo 2, dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. Eso mismo le estaba diciendo el Señor en aquel momento. Y tenemos esa responsabilidad como iglesia de seguir repitiendo esas palabras del Señor. Versículo 57. Dice el Señor, ¿y por qué no juzgáis vosotros mismos lo que es justo? ¿Por qué no se dan cuenta de lo verdadero, de lo justo, de lo real? Antes las señales que daba el Señor de su mesianidad deberían haber pronunciado un veredicto. Es lo que está diciendo acá. Todo lo que el Señor les había mostrado, deberían pronunciar un veredicto de justicia para aquellas personas. ¿Cierto? Lo que el Señor les predicaba y les enseñaba era tan real. Lo podían comparar con lo que la misma Torá les estaba hablando acerca del Mesías. Por sí mismos les está diciendo que no necesitaban, ¿cierto? Cuando llega y le dice, oiga, juzguen por ustedes mismos lo que es justo. No necesitan de una secta, no necesitan de los fariseos para poder entender y poder comparar que yo soy ese Mesías. Mis hermanos, qué alegría que nosotros sí pudimos entender eso. Sí pudimos entender ese mensaje de salvación. Pero aquellas personas tenían sus corazones completamente endurecidos. Y es lamentable porque nosotros, en el caso mío, tengo familia que tienen corazones completamente de piedra. Uno les habla del Señor. Y mire lo que dice el apóstol Pablo. Ahora es el día de salvación. Mañana puede ser tarde para aquellos que no han confiado en la persona de Cristo. Si los hombres, mis hermanos, si hoy en día los hombres se libraran de prejuicios y tuviesen la libertad de juzgar por sí mismos lo que es justo, pronto, mis hermanos, se percatarían de que todos los preceptos y enseñanzas de Jesucristo son rectos, son sabios y son convenientes. Y que no hay cosa puesta en razón como someterse a ellos de la mejor manera. El Señor nos está esperando con las manos abiertas. Y gracias a esas manos abiertas es que tú y yo que hemos confiado en Cristo, Él nos ha recibido. Pero el Señor no retrasa su promesa, como algunos piensan, sino que quiere es que todos procedan al arrepentimiento. El Señor es tan paciente. Versículo 58. Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre el juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Versículo 59. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Mis hermanos,
al impío, al inconverso, le conviene ponerse a prisa, a paz con Dios, antes de que sea demasiado tarde. Si nos ponemos a hacer un símil, mis hermanos, de la justicia terrenal, hoy vemos que el bandido, que el impío, que aquella persona que comete delitos tiene muchísimas oportunidades para ponerse de cuenta con la justicia. Hay principio de oportunidad, hay que si confiesa el crimen, el delito, tiene derecho a una rebaja, que se estudie una rebaja, y más y más y más, y prácticamente hoy en día, pues hasta ya vemos con las últimas políticas, es que lo importante es que confiese, así no pague cárcel. Lo importante es saber, o sea, hay tantos beneficios para que la gente confiese y pague ese delito de la mejor manera, si lo podríamos llamar así, entre comillas. No estoy de acuerdo. Pero bueno, digamos que la justicia terrenal es tan flexible, ¿cierto? Y muchos bandidos aceptan esos beneficios para poderse colocar a paz y salvo con la justicia, ¿cierto? Realmente son oportunidades que ningún bandido debería desaprovechar. Ahora, si esto ocurre, mis hermanos, con la justicia, con los asuntos terrenales, mucho más ha de tenerse en cuenta en los asuntos espirituales, en los que el juez será inapelable y la sentencia irrevocable para toda la eternidad. Por nuestro pecado hemos hecho a Dios como nuestro adversario. Nuestro pecado nos ha separado del Señor. Y somos aquellas personas, o toda la raza humana caída, somos impíos delante del Señor. Solamente en Cristo hay salvación. Isaías 59, versículo 2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cristo, a quien todo juicio ha sido encomendado, mis hermanos, es el magistrado del que habla este versículo. Ante quien todos debemos dar cuentas, todos debemos de compadecer. Aquel que por no haber escuchado su palabra, como lo dice Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Ahora, el que tenga perdida la causa será entregado al alguacil, es decir, al oficial encargado de encerrar en aquella prisión. Miremos lo que dice Mateo capítulo 13, versículos 49 y 50. Dice: así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y dice que no pagará hasta la última blanca. Ese término blanca hace referencia a una moneda de poco valor, hablando como de centavos, como en nuestra época, un valor supremamente chiquito, ¿cierto? Era valores como sin importancia, pues porque era supremamente pequeñito. Eso les voy a comentar una experiencia. Estaba aquí leyendo este versículo. En Estados Unidos tuve la oportunidad de ir hace ya 10 años y entré a un sitio, bueno, a comer, y salí a esperar el bus y me di cuenta que en una materita que estaba afuera, pues de aquel negocio, había una cantidad de monedas de centavos y la gente pues prefería botarlas. Y uno, así como buen colombiano, pues venga para acá, y uno llegaba y las recogía y con eso pagaba el pasaje. Bueno, era más o menos eso, unas monedas que no tenían valor, o mayor valor, porque sí tenían valor, o no tenían mayor valor, que la gente como que no se preocupaba. Bueno, acá este versículo está diciendo, mis hermanos, que si tú estás debiendo eso, nadie va a salir de esa prisión así hasta que pague la última blanca. Pero es algo figurativo, porque realmente sabemos que o estás salvo o estás condenado. Lo que está diciendo el Señor es que aún no estás en el juicio, pero estás en camino a ese juicio para aquellos que han rechazado a Cristo. Arréglate aquí, porque cuando estés en el juicio vas a tener que pagar hasta el último centavo y no hay rebaja alguna. El problema no es que yo haya pecado contra alguien. El pecado es que
O lo que pasa es que yo he pecado contra un Dios completamente santo, contra un Dios eterno. A mi hermano yo le pude haber ofendido, le pude haber mentido, pude haber tenido odio contra él. Pero el pecado es contra Dios. El pecado es contra un Dios santo y eterno. Y así va a ser aquella paga eterna. Por tanto, si estoy pecando contra un Dios eterno, la paga de ese pecado, obviamente, pues va a ser eterna. Por eso el castigo es en el infierno eterno, como lo dice su santa palabra. Porque hay una deuda que se tiene que pagar. Pero ¿sabe qué es lo malo, mis hermanos? Que no se termina de pagar nunca. Hay dos lugares, mis hermanos, en el cual el hombre puede ponerse a paz con el pecado. El primero es la cruz. ¿Es la cruz por qué? Porque es donde Dios, ¿cierto? Dios se hace hombre y derrama su sangre preciosa para limpiarnos de todo pecado, para limpiarnos y presentarnos justos ante el Padre. Y la segunda forma de quedar a cuenta con nuestro pecado es con nosotros mismos, en el infierno, que es donde va a estar las personas por toda la eternidad, en dolor y angustia, y para siempre. Aunque la Biblia hable del pecado de una manera que produce susto, es lo que realmente está diciendo. No hay palabras exageradas en la palabra del Señor. Son palabras de advertencia. Por eso vino Cristo. Es mejor que estemos a cuentas con Dios y estemos preparados para su encuentro, como lo dice Amós 4:12. Prepárate para venir al encuentro con tu Señor. Mientras tanto, mis hermanos, la iglesia, lo que hemos confiado en el Señor, debemos buscar la santidad. Dice 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15, procura con diligencia presentarse ante Dios aprobado, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mis hermanos, ¿cuánto tiempo vas a dilatar ese asunto para aquellos que no han aceptado al Señor? Porque cuando estés delante del juez, ya no hay nada que hacer. Y tendrás que pagar hasta la última blanca, hasta el último centavo. La única forma de escapar de ese castigo horrendo es a través de Cristo. Yendo con un corazón arrepentido hacia la cruz. Aceptando a Cristo como el sustituto por nuestros pecados. Y que lo que necesitas, porque sin Él estamos perdidos. Sin Cristo el hombre está condenado. Mis hermanos, al considerar todo esto que nos regala esta porción de la palabra del Señor, démonos prisa a ponernos a cuentas con el Señor. Si eres creyente, busca la santidad. Si aún no has aceptado a Cristo, estás en peligro. Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo, en las manos del Dios vivo. Es mejor ir a los brazos de Dios como Padre. Ahora pues, el tiempo, mis hermanos, para arreglarnos con el adversario por medio de la fe y el arrepentimiento antes de que sea demasiado tarde. Es el tiempo en este momento. El tiempo es ahora. Alarguemos, mis hermanos, esa mano de la fe y tendremos más paz para con Dios, como lo dice Romanos 5:1. Ya no tienes que hacer nada, porque ya todo lo hizo el Señor. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, dice el Señor. Lo que se tenía que hacer para calmar la justa ira de Dios, ya lo hizo el Señor. Ya lo hizo el Señor. Más bien, mis hermanos, lleguemos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mis hermanos, esa era la enseñanza para el día de hoy, era lo que les quería compartir. Si el Señor lo permite, nos vemos el próximo viernes. Les mando un abrazo. Chao.